Dice la palabra de Dios que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice que no debemos perseverar cada día en la palabra de Dios. Cada día debemos tener el deseo y el anhelo de obrar conforme a su voluntad. Por eso estos temas, de una forma u otra, lo que nos invita es a que nos escudriñemos, a que nos analicemos, a que nos examinemos y a que veamos cómo estamos delante de Dios. Por eso el título de hoy, cuando el corazón se endurece. Y antes de desarrollar, obviamente, este tema, cuando el corazón se endurece, quiero que meditemos un poco acerca, pues, del corazón, precisamente. Porque aquí lo que vemos precisamente es que se nos está hablando del corazón. Ahora, una de las preguntas con la cual quiero que obviamente iniciar y que la tengamos, por supuesto, allí es, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? Obviamente, cuando haces preguntas sobre cuál es el órgano más importante, eh, las respuestas obviamente pueden ser variadas. Sabemos de que todos los órganos de una forma u otra en el cuerpo cumplen una función importante. Los pulmones, el páncreas, el hígado, todos cumplen una función determinante. Sin embargo, lo que he de una forma u otra investigado, les voy a leer algunas cosas que he investigado. Cuando miramos y en detalles un órgano específico, nos damos cuenta de que este órgano es realmente más vital inclusive que algunos órganos, aunque obviamente todos son importantes. Este órgano es vital. ¿Por qué? Por ejemplo, les leo. ¿Cuál es el órgano más importante? Entonces, según algunos estudios, algunas investigaciones, el corazón es el órgano más importante o por lo menos es el más vital del cuerpo humano. El corazón trabaja las 24 horas del día, los 7 días a la semana sin parar. Sin el corazón, ningún otro órgano funcionaría. El corazón tiene inclusive funciones que de una forma u otra son realmente importantes. El corazón afecta a otros órganos del cuerpo porque es el encargado de bombear la sangre, la cual lleva oxígeno y nutriente a los tejidos. La afectación en el corazón afecta a los pulmones, el hígado, el tracto intestinal, los brazos y las piernas. Provoca daño renal, hepático, incluyendo cirrosis, dolor en la espalda, parte superior del abdomen, cuello, garganta y mandíbula. Afecta también o provoca frialdad o entumecimiento de las extremidades debido a una mala circulación sanguínea. Entonces lo que nos damos cuenta es que el órgano que de una forma u otra afecta absolutamente todos los órganos si está mal es el corazón. Durante mucho tiempo, inclusive, se estuvo investigando de que los dos órganos que obviamente cumplen también una función vital es el corazón y el cerebro. Pero años atrás se descubrió, desde hace unos años, la ciencia ha descubierto que el corazón envía información neuronal al cerebro. O sea, es decir, que el corazón envía información neuronal al cerebro y lo hace a través de diferentes estrategias biológicas de comunicación. Las neuronas del corazón tienen memoria, aprenden, perciben y recuerdan. Las sensaciones originadas en el corazón llevan a nuestra conciencia a respuestas mejores y además más rápidas en situaciones de emergencia que los pensamientos elaborados en los centros de poder de la gran metrópoli del cerebro. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de que el corazón es ese órgano vital que de una forma u otra afecta nuestra vida, obviamente, física. Y hoy lo que vamos a ver, y quiero que iniciemos con un texto bíblico en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que es el primer texto que quiero que podamos ir desarrollando. Recordemos de que el tema de hoy es cuando el corazón se endurece, pero lo que estoy haciendo es como una introducción antes de llegar a ese punto.
qué es lo que quiere decir endurecerse, cuáles son esas causas. Pero quiero que veamos por qué Dios, de una forma u otra, da esta declaración. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nos damos cuenta de que cuando nos vamos al músculo como tal, nos damos cuenta que el corazón es de vital importancia, porque de una forma u otra él afecta todas las funciones del cuerpo y a la misma vez, obviamente, puede inclusive afectar nuestra vida misma. Sin embargo, vemos aquí que el Señor nos da una declaración en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué quería o quise hacerles esta introducción acerca del corazón? Porque lo que vamos a ver, hermanos, es la importancia que tiene entonces guardar nuestro, en este caso, la parte espiritual. Recordemos de que la palabra corazón en la Biblia no necesariamente hace referencia pues a ese músculo, ¿verdad? Físico. El corazón es la palabra, es la palabra griega cardia y el hebreo lev se refiere a la sede de la vida, los sentimientos y las decisiones. Ese en el corazón donde pensamos, deseamos y decidimos lo que queremos. O sea, es decir, que el corazón en la Biblia representa la vida misma espiritual de la persona. Representa sus decisiones, la voluntad, el carácter, lo que decidimos, lo que pensamos, las motivaciones, etcétera. Entonces, lo que nos está lo que nos está presentando aquí es que sobre toda cosa que nosotros guardemos, es necesario que guardemos que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra vida espiritual, porque de eso va a depender nuestra vida. Ahora vamos a leer los versículos siguientes. Vamos a leer los versículos del 24 en adelante y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que debemos hacer de una forma u otra para guardar el corazón. En este caso, como les dije, haciendo referencia a la vida espiritual. Lo primero que dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Versículo 25. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y versículo 27. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí, que cómo nosotros guardamos nuestro corazón, cómo nosotros guardamos nuestra vida espiritual, cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando comenzamos de una forma u otra a apartarnos de aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Él. En este caso específicamente del pecado. Entonces, hay ciertos productos, nuevamente un poco llegando a la parte física del corazón, hay ciertos productos que afectan el corazón, el músculo, grasas saturadas, eh, crema ácida, la manteca de cerdo, las carnes grasas, alimentos enlatados, el consumo de alcohol y otras drogas como la cocaína, la anfetamina, etcétera. Entonces, así como ese músculo se debe cuidar, obviamente absteniéndose de todo eso que acabo de mencionar, asimismo, como nosotros guardamos nuestro corazón cuando nos abstenemos, obviamente, de practicar aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Como les dije, el corazón hace referencia a guardar precisamente nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestro ser interno, es decir, nuestro espíritu, apartarnos, mirar y examinar nuestra vida espiritual. Entonces, es muy importante, digamos, que partir de eso, de la importancia que tiene cuidar nuestro corazón, así como nos
obviamente nos esforzamos o tratamos de hacer lo posible por cuidar ese órgano, el físico, porque sabemos lo que representa, sabemos de que él cumple una función vital para nuestra vida. Asimismo, entonces tenemos que comenzar a cuidar nuestro corazón espiritual, nuestra vida espiritual como tal. Y es lo que entonces vamos a ir analizando. ¿Qué cosas de una forma u otra puede llevar a que nuestro corazón se afecte? ¿Qué cosas es lo que puede llevar a que nuestro corazón, a nuestra vida espiritual, de una forma u otra, no sea conforme a la voluntad de Dios? Y esos son los puntos que vamos a estar de una forma u otra tocando, pero quise primeramente hacer como esa introducción. Leamos por favor Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra de Dios, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanes, los sane. Les voy a leer ese mismo texto bíblico, pero se los voy a leer en una versión que se llama Biblia Libre. Dice la palabra de Dios, versión Biblia Libre. Ellos tienen un corazón duro, no quieren escuchar, no quieren escuchar y han cerrado sus ojos. Si no fuera así, entonces podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos y entender con sus mentes. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El Señor llama que este pueblo había endurecido su corazón. Dice que porque este pueblo se ha engrosado. Entonces la palabra allí engrosado hace referencia a un corazón duro, corazón endurecido, un corazón insensible. Y es lo que vamos entonces a mirar. ¿A qué hace referencia la palabra de Dios cuando dice un corazón duro o la dureza del corazón? Es una actitud de insensibilidad, egoísmo y negación a abrir la mente para comprender y o ser obediente a la palabra de Dios. Insensibilidad y ceguedad en cuanto a la reprensión y disciplina de Dios. Entonces, lo que estamos mirando aquí entonces, dice que ese pueblo, haciendo referencia a los judíos, dice que se había vuelto tan duro, su corazón estaba tan endurecido, de que eso no los llevaba o no les permitía entender la voluntad de Dios. Por eso dice, si no fuera así, podrían ver con sus ojos, oír con sus oídos y entender con sus mentes. Obviamente ellos no habían entendido la voluntad de Dios, no entendieron la voluntad de Cristo porque su corazón estaba endurecido. Entonces vamos a ir definiendo esa palabra dureza. Ya sabemos lo que representa el corazón, hermanos. Ya sabemos lo que representa. Ahora quiero que definamos esa palabra dureza o cómo es el corazón endurecido. Entonces, esa palabra dureza, a lo que desean escribirlo, en el Antiguo Testamento se usa el término duro, como le leí en la versión Biblia Libre. Alguien que se niega a abrir la mente. Y en griego es la palabra porosis, viene también de poros, que significa ceguedad, endurecimiento, una cubierta con un callo, insensibilidad y entumecimiento. Entonces, cuando habla aquí de que el corazón se había endurecido, era que simplemente se habían vuelto insensible a la voz de Dios. Simplemente estaban ciegos, perdidos, se habían entumido. Es como si el corazón le hubiera salido un callo que no podían sentir, no podían percibir. Y lamentablemente, esto que le pasó a los judíos muchas veces puede llegar a pasar a un cristiano. Y es lo que vamos a meditar y es lo que vamos a ver.
¿Qué causa? ¿Qué puede llevar a que un cristiano o una, cualquier persona, en este caso, pero quiero a un cristiano, se endurezca su corazón? ¿Qué lo puede llevar? ¿Cuáles son las causas que puede llevar a que un cristiano se endurezca? Es decir, que se vuelva insensible, que no escuche la voz de Dios, que de una forma u otra vaya en contravía a lo que Dios le dice y que obviamente eso le cause la muerte espiritual. ¿Qué puede llevar? Y vamos a meditar a continuación. Vamos a mirar varias causas que lleva a que de una forma u otra esto se dé, de que un cristiano, su corazón, se endurezca, se vuelva insensible a la voz de Dios. Vamos a ver la primera causa. Les invito para que me acompañen a Romanos capítulo 1 y vamos a leer del versículo 18, Romanos capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 18 al 32. Vamos a hacer una lectura general. ¿Listo? Vamos a hacer una lectura general y posteriormente vamos a sacar dos, digamos que causas que podemos ver aquí. ¿Listo? Y una general. ¿Ok? Vamos entonces a leer versículos del 18 al 32. Y como les dije, vamos a mirar la primer causa que puede llevar a que un cristiano se pueda endurecer, su corazón se vuelva insensible a la voz de Dios. Vamos a leer versículos 18 al 32. Dice la palabra de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Vámonos, hermano, al versículo 29 de una vez, por favor. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Vámonos al versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, miramos estos versículos y se nos presentan varios puntos que son importantes. Quiero que podamos meditar en dos específicos y lo que vamos a ver qué es o cuáles son una de las principales causas que puede llevar a que el corazón de un cristiano se endurezca. Y ya sabemos a qué hace referencia la palabra endurecerse, es decir, que se vuelva insensible, que sea ciego y que simplemente no oiga o no atienda a la voz de Dios. En el versículo 21 nos dice lo primero.
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, lo primero que vemos aquí es que estas personas, dice que se envanecieron en sus razonamientos. Esa palabra envanecerse quiere decir exaltarse o ponerse en alto, ser arrogante, que se deja llevar por sus propias ideas y pensamientos. Lo primero que podemos ver aquí, que estas personas se envanecieron en sus propios razonamientos. Y envanecerse, como les dije, hace referencia a exaltarse o ponerse en alto, ser arrogante, es decir, aquel que se deja llevar por sus propias ideas o pensamientos. Y en el versículo 24 también se nos presenta algo que es relacionado, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces ahora aquí se nos presenta otro punto. Dice, en las concupiscencias de sus corazones. Entonces vamos a ver qué significa la palabra concupiscencia. La palabra concupiscencia es un deseo o una pasión pecaminosa que va en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia no se limita al deseo sexual, sino que incluye todo movimiento del corazón y la voluntad hacia lo que Dios no quiere. A eso hace referencia la palabra concupiscencia. En Santiago capítulo 1, versículo del 12 al 17, se nos habla también acerca de esto. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 17, nos presenta esa palabra concupiscencia. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como le dije, esa palabra concupiscencia quiere decir deseo, inclusive también hace referencia a la palabra lascivia. Incluye todo movimiento del corazón y la voluntad hacia lo que Dios no quiere. Entonces, hermano, en conclusión, en cuanto a este primer punto o esa primera causa de por qué un cristiano su corazón se puede endurecer, es cuando decide llevarse por sus propias ideas. Una de las causas que pueden llevar a que el corazón se endurezca es cuando dejamos a un lado lo que piensa Dios y actuamos motivados por nuestros propios razonamientos y pasiones. Y es lo que vemos, por ejemplo, o estamos mirando muchas veces, principalmente a veces en la iglesia también. La palabra de Dios dice una cosa, el cristiano comienza a hacer otra, o aquella persona que de una forma u otra un día quiso obedecer a Cristo, bautizándose, hace otra. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, acerca de congregarse. Dice que debemos congregarnos, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, antes bien exhortando cuando ve que aquel día se acerca. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Muchos cristianos, muchos ahora ya no tienen en poco el congregarse. Ya no les interesa congregarse los domingos, ya no les interesa congregarse cualquier otro día que la iglesia local haya puesto. Ya, por ejemplo, lo que es el matrimonio que Dios ha dejado, dice que Dios dice que hay que tener el matrimonio en gran estima porque a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Pero es triste ver aún cristianos que ya están bautizados en Cristo, que son conscientes de que de una forma u otra el vivir en unión libre no es conforme a la voluntad de Dios, pero aún así
obvian eso siguiendo o yendo en contra de lo que dice la voluntad de Dios. Entonces solamente estoy mostrando dos cosas: el no congregarse o, por ejemplo, vivir en unión libre, sabiendo que de una forma u otra como cristianos, Dios eso no lo ha puesto. Entonces, eso lleva a que el corazón se endurezca. ¿Por qué? Porque ya llega un momento porque que esa persona ya lo ve como algo normal, como algo sin importancia, como algo que ya hace parte del folclore, de la cultura, y cuando la palabra de Dios dice que no podemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, esa es una de las causas que podemos ver cuando el corazón se endurece, cuando decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, cuando decidimos hacer lo que a nosotros bien nos parece, nuestras propias ideas, nuestros propios deseos, nuestras propias concupiscencias, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo opino, y no importa lo que dice Dios. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento donde dice, bueno, no me congrego hoy domingo, obviamente cuando no hay nada justificado, y ya llega un momento donde ya es normal o es habitual el no congregarse. Y solamente estoy tocando dos puntos. Entonces, esa es una de las causas que podemos ver cuando el corazón se endurece, de que ya la palabra de Dios no tiene cabida en el corazón. Por eso, una de la palabra para dureza en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra duro, que quiere decir alguien que se niega a abrir la mente. Simplemente alguien que se niega a abrir la mente y darse cuenta que no está obrando conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿está mi corazón endurecido? ¿Qué estoy haciendo yo que sé que no está bien delante de Dios y que ya yo lo he visto como algo habitual, como algo natural? Porque obviamente cuando ya comenzamos a ver el pecado como algo natural, como algo habitual, entonces en ese momento quiere decir de que nuestro corazón se ha endurecido, se ha vuelto insensible. Siempre me gusta ilustrarlo con esta enfermedad que se llama insensibilidad congénita al dolor, que es una enfermedad genética en donde la persona no puede sentir, no puede, por ejemplo, si se quema, literalmente no siente absolutamente nada, si se golpea, no lo siente. ¿Cuál es el peligro de eso? De que obviamente la persona puede sufrir lesiones graves y no se da cuenta, porque simplemente no le duele. Así mismo pasa nuevamente el corazón. Cuando se vuelve insensible, ya de una forma u otra, la palabra de Dios no tiene cabida en él. Vamos a seguir meditando y vamos a ver otras causas que lleva a que el corazón se endurezca, a que el corazón se vuelva insensible a la voz de Dios. Y recordemos, hermano, que esta meditación es para que de una forma u otra nos podamos revisar, nos podamos examinar, podamos ver el corazón, para que todos meditemos acerca de ver si quizás mi corazón se ha endurecido o si no, pues obviamente no llegar a eso. Y corregir a aquellos hermanos que si podemos ver que de pronto lo estén. Vamos por favor a continuar meditando. Acompáñenme por favor a la palabra de Dios a Hebreos, capítulo 3 versículo 12 y 13. Y vamos a ver una segunda causa de lo que vemos cuando el corazón se endurece. Hebreos capítulo 3 versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces,
Aquí se nos presentan dos cosas. Primero, la duda, pero aquí me quiero detener en el versículo 13. Otra de las cosas por las cuales muchas veces el corazón se endurece es por el engaño del pecado. Y la palabra clave, la cual quiero subrayar allí, es la palabra engaño. La palabra engaño es la palabra clave allí. Dice, hay una palabra que es la palabra dolos, que significa carnada, que significa una carnada. Todos sabemos de una forma u otra lo que es una carnada, ¿no? Sabemos de que para pescar, los pescadores, los expertos, utilizan obviamente una carnada, algún animal, algo, para poder pescar como tal. Así funciona el engaño, como una carnada, como algo que de una forma u otra puede tener una apariencia de algo beneficioso, entre paréntesis, pero que de una forma u otra esconde dolor, esconde sufrimiento, esconde eh, tantas consecuencias que de una forma u otra conocemos. Entonces, aquí esa palabra engaño es la clave, un engaño es una carnada, es un truco, una mentira, esa palabra dolos. Y hay otra palabra que es la palabra apate, que significa sutileza. Entonces, el engaño, del pecado, hace referencia a eso, a un truco, a una carnada, a una mentira, algo sutil. Así funciona el pecado y lamentablemente lo que podemos ver es que el pecado ha endurecido precisamente el corazón de muchos a través del engaño. Y ya vamos a ver otro ejemplo. Siempre cuando uno va al mar o a una piscina, que anteriormente las piscinas eh, tienen algunos lados, obviamente, que son más hondos que otros, pero en la superficie por fuera, cuando uno lo ve, uno la ve obviamente plano. ¿Qué pasa? Muchas personas en ocasiones se han lanzado a la piscina y al no percatarse de que hay un lado obviamente más hondo que otros, inclusive muchas personas se han ahogado u otras han estado en grave peligro de hacerlo. Por eso desde allí comenzaron aquellos que obviamente trabajan en las piscinas en colocar los metros que hay para que la persona esté consciente de cuál es el lado más hondo que hay. El pecado también funciona así. En la superficie, de una forma u otra, está todo bien, pero en el momento de que se lanza, ahí en ese momento es que viene obviamente el hundimiento, ahí es que viene el dolor. Ahí es que viene de una forma u otra las consecuencias. Y tenemos que ver el pecado así como Dios lo ve, como un engaño. Allí mismo, en Hebreos, vamos a ver, en Hebreos capítulo 11 dice, haciendo referencia a Moisés, dice que Moisés escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de qué? De los deleites, y subrayamos aquí la palabra temporal, ¿no? Temporales del pecado. Y así es el pecado. Quizás puede ofrecer, entre paréntesis, un deleite que puede ser, que puede durar mucho, pero sabemos que en la profundidad lo que va obviamente a causar es dolor. Entonces, lo que podemos ver aquí, mis hermanos, es que una de las, de las causas también que hace que el corazón se endurezca es el engaño del pecado. Y tengamos en cuenta eso. ¿Qué pasa? De que cuando ya el pecado de una forma u otra nos engaña, ya no hay tanta importancia por las consecuencias. Vamos a leer Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, versículos del 26 al 35, por favor. Inicia, en este caso, la palabra primero diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo primero que
hace aquí el escritor de Proverbios un llamado a qué, a entregar el corazón a Dios. Entrégame tu vida, tu mente, tu pensamiento, tu voluntad, etcétera. Y luego entonces los versículos siguientes, del 27 en adelante, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Versículo 28. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amorotado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Aquí obviamente está haciendo referencia al vino, pero lo podemos ver de una forma u otra como con cualquier otro pecado. Está haciendo referencia a las consecuencias. Por eso cuando dice para quién el hay, se refiere a las consecuencias. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Versículo 31. No mires al vino cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. O sea, hace referencia al engaño. Mas al fin, como serpiente morderá y como aspi dará el dolor. Está haciendo referencia a eso que estamos meditando, al engaño. Pero cuál va a ser la consecuencia? Dice que como serpiente te morderá, versículo 33, el 33, tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Sin embargo, vamos a leer los versículos 34 y 35, que es donde me quiero detener. Versículo 34. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Versículo 35. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Está haciendo referencia a un hombre eh, el cual se detiene en el vino, ¿no? Se detiene en la mistura, etcétera. Dice que él lo ve, obviamente, como está rojeando, que, etcétera, agradable. Pero ¿cuál iba a ser la consecuencia? De que al final eso obviamente lo iba, le iba a causar dolor, le iba a causar unas consecuencias. Ahora, al final, ¿qué era lo que iba a pasar? De que esa persona, al no oír la reprensión, dice que se iba a endurecer tanto o que ya no le iba a causar, digamos que ningún dolor o consecuencia, de que dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. En pocas palabras, lo que quiere decir es que ya está tan endurecido que ya no le importa si lo hirieron, ya no le importa si lo azotaron, aún va a volver a ir por el vino, ¿no? Y es lo que pasa, obviamente, con el pecado, y es cuando el engaño, que lleva a que el corazón se endurezca tanto, se vuelva tan insensible, que ya las consecuencias, la disciplina de Dios, eh, ya no vale para nada. Ya simplemente, eh, y es doloroso, ¿no? Muchas veces cuando vemos cristianos que de una forma u otra un día decidieron tomar o seguir al Señor, pero comenzaron obviamente a ir en contra de lo que Dios hacía. Comenzaron a hacer algo que no estuvo bien. A pesar de que se les habló, se les dijo que no está bien, continuaron. Y hoy en día simplemente viven su vida completamente lejos a lo que Dios dice. Y ese es como lo que yo quiero que meditemos, por eso me incluyo y quiero que nos incluyamos todos aquí. Y es a tener cuidado, hermanos. Debemos cuidarnos. Por eso la palabra de Dios dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, a que nuestro corazón se endurezca. De ahí la importancia de nosotros cada día instruirnos en la palabra de Dios. Cada día meditar en lo que dice Efesios capítulo 4 versículos del 17 al 19. Efesios capítulo 4 versículos del 17 al 19. Podemos que esta epístola que Pablo
escribe obviamente a cristianos allí en Éfeso y les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Pero por qué? Por la dureza de su corazón. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, dice que estas personas, estos cristianos, dice que habían perdido toda sensibilidad. La sensibilidad te hace ser consciente del dolor. Si yo sé que al poner mi mano en el fuego me voy a quemar, tengo cuidado obviamente con el fuego. La insensibilidad del corazón hace que seamos inconscientes de las consecuencias del pecado. Vamos a leer otros textos bíblicos, hermanos, que nos siguen, digamos que apoyando y aportando aquello que estoy meditando. Vamos a leer en Proverbios, primeramente Proverbios capítulo 28, Proverbios capítulo 28, versículo 13 y 14. Sí, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Versículo 14. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. Entonces dice que aquel que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. 14. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios, ¿y quiénes son los necios? Aquellos obviamente que endurecen su corazón, caen en la desgracia. Leamos ahora Proverbios capítulo 28, versículo 1, perdón, Proverbios capítulo 29, perdón, versículo 1, Proverbios 29, 1. Hacer el bien trae alegría. Quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Hacer el bien trae alegría. Quien no acepta las reprensiones será destruido y nadie podrá evitarlo. Entonces, ambos textos lo que está llevando es a qué, obviamente a no ser insensato, a no ser necios, a escuchar la reprensión, etcétera. Vamos a concluir con Romanos capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Vamos a concluir eh, leyendo lo siguiente. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y versículo 11, porque no hay acepción de personas. Entonces aquí vemos cómo Dios dice desde el versículo 5 las consecuencias para aquellos que de una forma u otra endurecen su corazón. Entonces, el corazón, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El corazón engrosado, conocido como miocardiopatía hipertrófica, es una afección que hace que el músculo cardíaco se vuelva más grueso y rígido, dificultando que el corazón bombee la sangre. Obviamente, como consecuencia, eso puede causar
la muerte súbita, como se conoce. En lo espiritual, también si endurecemos nuestro corazón, es decir, si es insensible, vamos a terminar también muertos espiritualmente. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la atención brindada y que bueno, que Dios sea cada día ayudándonos a vivir conforme a su voluntad, que sea Él guiándonos y sobre todo no endurecer nuestro corazón.